Paula, ¿cómo te dicen? Sí, Ana Paula. Ana, esto surge de ustedes, del grupo de ustedes, es un grupo de estudiantes, ¿verdad? Sí, surgió como iniciativa del área de género, del grupo de alumnas que estamos practicando en el área de género y diversidad del municipio y los convocamos a los chicos de periodismo también para que nos apoyen tanto en lo técnico como también para que nos comenten y algunos temas interesantes que a ellos les parezca relacionados también al periodismo. Igual
Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Le damos la bienvenida a nuestro primer encuentro de este ciclo de conferencias Formándonos Juntes, que es realizado y presentado por los estudiantes del Instituto Juan 23, tanto los estudiantes de Trabajo Social como de Periodismo. Mi nombre es Mauro Casela, soy estudiante de Periodismo, estoy en segundo año y estoy acá presentando junto con mi compañera. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Ana Paula Lencina, estudiante de Trabajo Social, estoy en tercer año. El año pasado realicé mis prácticas en el área de niñez del municipio de Reconquista y este año me encuentro realizándolas en la Secretaría de Género y Diversidad, dependiente también del municipio de Reconquista. Bueno, vamos a comentarles un poco cómo es el primer encuentro de este ciclo de conferencias, cuál fue la iniciativa de este proyecto. Este proyecto se planificó con el objetivo de crear un entorno virtual en donde pueda darse pie al debate y a la reflexión sobre las problemáticas sociales actuales que urgen en este contexto de pandemia. Uno de nuestros mayores propósitos es poder fortalecer la reflexión crítica y analítica sobre nuestra realidad actual, ya sea tanto de los estudiantes como de los profesionales de la comunidad educativa, así como también para los ciudadanos y público presente actual que se están uniendo en este ciclo de conferencias. Muy bien, y para este primer ciclo de conferencias, nuestra primera disertante va a ser Ana Arias y va a estar tratando la temática políticas sociales y asistencia social en contexto de pandemia. Ana Arias es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Políticas Sociales, también de la UBA, especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales, licenciada en Trabajo Social, también en la UBA, investigadora y docente de grado y posgrado en varias universidades nacionales. Dirige e integra proyectos de investigación sobre temáticas relacionadas con intervención social, instituciones y pobreza. Entre sus últimas publicaciones se encuentran los siguientes libros: Estudios sobre la estructura social de la Argentina contemporánea, del año 2017, Instituciones y territorios, reflexiones en la última década, del año 2015, Debates en torno a la construcción de institucionalidad, aportes para la reconstrucción de lo público, del año 2014. Bueno, antes de que Ana comience con su disertación, vamos a comentarles un poco cuál va a ser la modalidad de esta conferencia. Ana va a explayar la temática, ¿no? Política social y asistencia en contexto de pandemia durante 40 minutos. Y luego, cuando dé un cierre, abrimos un espacio de preguntas en donde ustedes están habilitados a partir de que inicie su disertación para hacer cualquier consulta, duda o planteo sobre la temática que va a abordar Ana. Y bueno, como he dicho, antes del cierre habilitamos ese espacio y vamos a comentarles a ella lo que ustedes escriban. Así que bueno, gracias y damos inicio y le cedo la palabra a Ana. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todas, para todos, para todes. Para mí es un gusto enorme volver a dialogar con ustedes, porque en realidad estuve hace 2 años trabajando con ustedes. Lo recuerdo muy afectuosamente porque me sentí muy bien tratada, fue una linda experiencia de intercambio. Y para mí además es mucho más motivante que me hayan invitado un grupo de estudiantes. Me parece que eso es muy valioso porque valoro mucho las estudiantes y los estudiantes porque siempre tienen como un sentido crítico importante y siempre me parece que tienen una gran capacidad de termómetro de algunas cosas. Entonces, me siento como muy agradecida de la invitación. Y también me parece interesante aquello que me han planteado que quieren discutir, que son cuestiones asociadas a la idea de la asistencia y a la idea del derecho a la asistencia. Y es un tema complicado, no es un tema fácil, no ha sido nunca un tema fácil, tampoco lo es ahora. Y sobre eso es que quiero que dediquemos este espacio de trabajo. Después quiero hablar sobre qué pasa en la pandemia, pero primero me gustaría plantear que
los derechos asociados a la asistencia son derechos complejos, son derechos difíciles de definir, son derechos en tensión, siempre. O sea, uno podría decir ahora más, pero siempre son, por definición, son complejos porque en realidad la asistencia siempre habla de muchas más cosas que del problema de los pobres. Si uno, imagínense que hubiera alguno de ustedes que fuera malo, una persona insensible, que no le importara nada, pero que le interesara conocer la sociedad, conocer a la asistencia de una sociedad permite muchas veces saber más sobre esa sociedad en general que sobre los pobres en particular. Cuando uno analiza la asistencia, uno podría decir que en ese vínculo asistencial se definen un montón de características, como por ejemplo, cuál es la desigualdad que tolera una sociedad, cómo una sociedad piensa la relación con la justicia y la injusticia, qué considera una sociedad que es lo digno, qué considera una sociedad que es lo humano, qué consideran las sociedades que es la solidaridad, ¿qué, ¿qué consideran las sociedades que es el esfuerzo personal? ¿No? ¿Cómo? Entonces, cuando uno piensa, imagínense que ustedes, insisto, yo sé que ustedes son buenos y generosos, pero si hubiera alguno de ustedes que no fuera ni bueno ni generoso, que fuera malo y egoísta, pero que igual quisiera conocer sobre una sociedad, le convendría investigar sobre la asistencia. Con lo cual, cuando hablamos de la asistencia, hablamos de nosotros todos, no hablamos solo de las características de los pobres. Y esto se los quiero plantear como punto de partida, porque nos coloca a todos adentro para pensar esto. Entonces, ¿cómo una sociedad piensa la asistencia? Marca, define un montón de cosas de esa sociedad. Les pongo un ejemplo, creo que cuando estuve se los dije, porque me parece un ejemplo muy bueno. Hace muchos años, para el 2001, hubo una campaña nacional que se llamó El hambre más urgente. Y esa campaña uno podría decir, bueno, mostraba que había mucho hambre en la Argentina, sí, pero mostraba que había una sociedad terriblemente insensible, porque pensar que hay un hambre que no es urgente dice mucho sobre esa sociedad. Si hay un hambre que no es urgente, o sea, quiere decir que esta sociedad tolera el hambre, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿cómo no pensar esto? Y bueno, ahora pasemos a charlar un poco de qué cuestiones aparecen en el marco de la pandemia que nos permiten a nosotros pensar sobre esto de lo asistencial. En varias reuniones de las que sucedieron en el contexto en estos meses, yo escuché decir, y coincido con eso, que la pandemia no va a cambiar nada, porque la pandemia no es un sujeto. Los que pueden cambiar la realidad son los grupos, los agrupamientos, los pueblos, ¿no? Digo, las agrupaciones. Lo que sí permite la pandemia, en algún punto, es volver a mirar la forma en que estamos viviendo juntos. Fíjense en varias cosas que aparecen puestas sobre la mesa. Una es que los vínculos entre nosotros quiero decir, entre las sociedades, entre nosotros y nosotras, nos impactan a todos.
podríamos decir con lenguaje inclusivo. No hay manera de aislarse. Mejor dicho, estamos todos aislados ahora, pero quiero decir, no hay manera de sentirse a salvo, porque lo que pasa en una sociedad nos involucra a todos. Esta idea que había de que decir, nadie se salva solo, ¿no? Nadie se salva solo, nadie se puede desarrollar en el marco de una sociedad, de una comunidad que no se desarrolle. La pandemia parece haberlo vuelto a mostrar. No es que la pandemia hace que sea así, antes ya era así, pero ahora somos todos más conscientes. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires y, por ejemplo, ahora hay muchos problemas, por ejemplo, bueno, ni hablar del sistema de salud, por ejemplo, ¿no? Parece que bueno, si uno tenía plata para pagarse el consultorio solo, se podía salvar. Bueno, miren, la pandemia ha demostrado que no, que necesitamos cuidar la salud de todos, si no, nos enfermamos, ¿no? No funciona nuestra sociedad. Pero fíjense otras cosas, por ejemplo, el transporte público en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes, por suerte, no tienen este problema. Es un gran tema porque las dos de las grandes ocupaciones de los sectores populares del conurbano, que son los empleos domésticos, las personas que trabajan en casas particulares y los albañiles, las distintas trabajos de la construcción, no están pudiendo llegar a la ciudad, estas trabajadoras y estos trabajadores que viven más lejos. ¿Por qué? Porque si se suben a los trenes, viajan como ganado y se contagian seguro todos. Ahora, esto ya estaba antes. Lo que muestra la pandemia es estas cuestiones tan crueles. Si lo llevamos al plano de lo asistencial, fíjense lo que ha mostrado la epidemia y que ustedes lo pueden ver, ustedes que son estudiantes y que son gente muy atenta, les recomiendo trabajar sobre los informes que presentó la ANSES sobre el IFE, sobre el ingreso familiar de emergencia. Fíjense qué mostró el IFE. Mostró que casi 9 millones de argentinas y de argentinos tienen inserciones laborales precarias, inserciones laborales que no permitían lo que nos pasó. Por ejemplo, yo que soy docente universitaria, la epidemia lo seguí cobrando, gracias a Dios. Pero casi 9, es más, se anotaron casi 11 millones, pero finalmente le asignaron a 9. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que casi la mitad de la población económicamente activa se encuentra con una forma de relación laboral que no lo protege. Y esto, miren, desde el propio Estado no se esperaba que fueran tanto. Esperaban 3 millones y fueron 9, casi 8, no me acuerdo. Ahora perdonen, tengo el número acá, pero estoy citando de memoria para no perder tiempo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Les decía, el Estado no se dio cuenta, pero el sentido común todavía no se ha dado cuenta. Yo todavía veo muchos posteos, muchos comentarios que dicen, uy, el problema es de la gente que no quiere trabajar, o el problema es del Estado. No es un problema de personas. A ver, todos conocemos a una persona que es vaga, todos conocemos a una persona que es mala. No se trata de las particularidades de las personas, se trata de analizar las problemáticas sociales. Y uno de los grandes problemas actuales es la modificación de las formas de participación laboral de las trabajadoras y de los trabajadores que tiene la Argentina. Hay que hacer otra cuenta, porque generalmente suele asociarse la idea de la asistencia o la idea de la pobreza con un tipo de sujeto prototípico que es una persona que no trabaja, que es una persona que, qué sé yo, que es vaga, que tiene, qué sé yo, que tiende a toda clase de vicios y demás. Ahora, si se fijan ustedes en los números pre-pandemia,
prepandemia, nosotros teníamos números de pobreza aproximadamente del 35%, recuerdan, ahora ya debemos estar muchísimo más, por supuesto, y teníamos, sin embargo, indicadores de empleo sumamente bajos en comparación con los números de pobreza. Todos los números indican, todos los de todas las mediciones, que la pobreza en Argentina es un problema de trabajadoras y de trabajadores que trabajan de manera intermitente en bajas formas de protección. Además, tenemos desempleo. Pero no es que los pobres en Argentina son necesariamente desempleados. También, por supuesto, hay desempleadas y desempleados. Pero lo que cambia es la forma de empleo que organiza la forma de protección que antes conocíamos. Frente a esto, las formas de protección social, las formas de asistencia, tenemos que volver a pensarlas, tenemos que pensarlas de otra manera. En este momento hay varias propuestas en discusión acerca de las formas de asistencia para el futuro. Han vuelto al debate público un conjunto de ideas que se encuentran alrededor de lo que se llamó el ingreso ciudadano, la renta básica. Todo un conjunto de ideas que plantean que como el trabajo que nosotros conocimos en otra época no va a volver, por lo menos en el corto tiempo, a ser el gran organizador de la vida, porque dicen, bueno, aumentan los niveles de productividad de las empresas, pero no aumenta necesariamente la cantidad de trabajadores que tienen. El otro día veía un videíto muy, muy explicativo que decía, grandes empresas como Facebook, estas grandes empresas tienen, no me acuerdo los números, pero tenían como menos de 50 trabajadoras o trabajadores. O sea, como las formas de producción se alejan de la mano de obra intensiva, hay que pensar otras formas para organizar la subsistencia de los pueblos. Y una de estas que se proponen es esta, que dicen, bueno, hay que garantizar a todos y todas los ciudadanos un ingreso mínimo que posibilite, que por un lado quite la carga estigmatizante, y que se regule después. Muchos dicen, bueno, esto no porque ¿por qué darle a los ricos, por ejemplo? Dice, bueno, pero a estos tendrán que tributar más, que pagar más impuestos, y ahí se regula. E incluso dicen que los estudios de los países que han probado esto, dicen que en vez de disminuir la voluntad de trabajo, esto se potencia porque posibilita otras formas de trabajo que pueden desarrollarse de mejor manera. Hay otra línea que dicen hay que lograr reconocer otras formas de trabajo, por ejemplo, todo el trabajo doméstico, toda la economía feminista dice hay que valorizar el trabajo que las mujeres históricamente han desarrollado, que es muchísimo y sin el cual no funciona esta sociedad, ¿no? Todo el tema de los trabajos domésticos y toda la valorización que han tenido los cuidados en las nuevas formas de pensar, cómo se pueden reconocer, cómo se pueden valorar, cómo se pueden jerarquizar y también tener ingresos, es una línea también importante. Hay otros que plantean, bueno, hay que vincular este tema de la forma de protección con reconocer las formas de la economía popular. Por ejemplo, el Papa Francisco está atrás de esa idea del salario universal, ¿no? Y todas estas ideas a mí me parecen que son muy interesantes para discutirlas. Y creo que ustedes como estudiantas y estudiantes deberían posicionarse en alguna de estas posiciones o construir una nueva. Pero tenemos como el desafío en esta etapa de asumir el compromiso de la propuesta, de proponer qué hacer. Y una de las grandes dificultades no se encuentra tanto en lo presupuestario, que por supuesto es un gran problema,
sino en nuestras propias formas de sentido común, porque todavía se sigue pensando que estas formas de asistencia son formas de avivada de determinados sectores, o dice, me sacan a mí para darle a los de otro sector, y esto hay que poder discutirlo en términos más claros, hay que poder discutirlo en términos de números, hay que poder explicarlo en términos sociales, decir, bueno, el problema no es que dice, le sacan a los trabajadores para darle a los vagos, ¿no? Para darle a los... Y vos decís, no, la mitad de este país, la mitad de las trabajadoras trabajan en condiciones de precariedad. Ese es el gran dilema. Las formas de desigualdad se han multiplicado en las distancias entre los ricos y los pobres, las formas de trabajo se han transformado y cada vez y ya no regulan de la misma manera. Y esto no quiere decir abandonar las luchas porque todos y todas tengamos trabajo, ¿eh? Yo no estoy diciendo, el tema es que hay que poder dar las dos discusiones, porque si no, el riesgo es condenar a casi la mitad de la población a condiciones cada vez más desventajosas. Y ojo, que cuando se denigra la vida de los otros, se denigra la posibilidad de la vida común y se denigra la posibilidad de nuestra propia vida. Me parece que en eso hay que asumir esta idea que es central. Nosotros y que la epidemia, fíjense cómo lo demuestra con claridad, necesitamos la protección de todas y de todos para poder llevar adelante estas ideas. Otro desafío enorme en términos de la asistencia es poder pensar cómo nosotras y nosotros como argentinas y argentinos institucionalizamos las formas asistenciales y les damos formas más previsibles, más claras, porque también es un problema para dar esta disputa del sentido común, la ausencia de datos o ciertas prácticas de corte informal o que responden a lógicas de la presión. Y ante esto, digo, Argentina tiene el desafío de pensar una ley nacional de asistencia. La Argentina no tiene una ley nacional de asistencia. Y entre otras cosas porque siempre se espera que se supere. Dicen, bueno, no, la asistencia tiene que ser temporaria, la asistencia tiene que durar poquito, tiene que ser una experiencia de emergencia. Bueno, hace muchos años que estamos viviendo con estas prácticas de emergencia. Sería buen momento para regularla. La asistencia, además, de regularla, decir, bueno, ¿quién es la instancia que tiene responsabilidad sobre lo asistencial? ¿Es la nación? ¿Es la provincia? ¿Son los municipios? ¿Cómo se deben de generar esta asistencia? ¿Qué profesionales deben intervenir en estas prácticas de asistencia? ¿Cómo deben relacionarse con las organizaciones sociales? Discutir una ley de asistencia me parece que nos permitiría esto y que sería una apuesta importante en este sentido para proponer. Pero insisto que hay problemas presupuestarios, pero hay problemas también de la forma de sentido común. Generalmente cuando se piensa en la asistencia se dice, ¿por qué el Estado tiene que cuidar a determinadas personas, ¿no? Sepamos, además, que las transferencias dirigidas a las personas no son solamente en el caso de Argentina hacia las personas pobres. De hecho, las personas de clases medias recibimos un fuerte sostén en nuestras experiencias por parte de lo estatal. Miren, en mi caso, yo hice la carrera, hice el grado, hice 3 estudios de posgrado, hice una carrera de especialización, una maestría, un doctorado y ahora estoy haciendo el postdoctorado en Rosario. Fíjense si el Estado no ha contribuido a mi vida, digamos. Y sin embargo, yo lo puedo decir sin temor a que ustedes me discriminen. Yo voy a un cumpleaños, por ejemplo, y digo, ay, estoy haciendo el postdoctorado, qué bien, me dicen generalmente. O sea, habrá alguno que me dice, ay, para de estudiar, qué sé yo. Pero no me siento nunca discriminada por eso.
Sin embargo, parece una condena de la que tienen que dar cuenta todo el tiempo las personas que reciben asistencia a partir de su condición de pobreza, porque parece como si la condición de pobreza fuera una cuestión de responsabilidad de ellos. Fíjense las formas ¿vieron que este dicho común que sean pobre pero limpito? ¿Lo escucharon alguna vez? No se dice rico pero limpito. Parece que si sos pobre tenés que dar cuenta hasta de que te lavás. O sea, pobre pero limpito, pobre pero trabajador. ¿Vieron? O sea, es un muchacho pobre pero trabajador. Nunca dicen, ay, es rico pero trabajador. O sea, aparte es más difícil ser rico que trabajador que pobre que trabajador, porque el pobre trabaja por necesidad, podrá, o sea, no puede. Entonces me parece que acá hay que trabajar mucho sobre las formas de sentido común, sobre las formas e incluso trabajar, y esto tiene varios niveles. Un nivel que hay que trabajar que es más filosófico, si quieren. Decir, bueno, ¿qué es la vida juntos? ¿Para qué queremos vivir juntos? ¿Qué responsabilidad tenemos entre nosotros en las formas de vincularnos? Pero hay otro que es estadístico, que puede demostrar que la pobreza en Argentina no es un problema de gente que no trabaja. La pobreza en Argentina es un problema de mujeres y de hombres que trabajan mucho. Y es más, si sos mujer, trabajás mucho más. Y si sos mujer y pobre, trabajás mucho, pero mucho más. Entonces, me parece que colocar esto en el debate me parece que es un aporte importante para pensar. Otra de las cuestiones que me parece importante en esto de pensar lo asistencial y las formas de cómo la política social puede contribuir a disminuir la desigualdad es que mucho de la desigualdad se puede expresar en términos monetarios y es lo que estuvimos hablando hasta acá, en términos de qué sé yo, decíamos, bueno, la ausencia de ingresos del trabajo que a veces necesita de tipo de políticas sociales de transfieren ingresos. Pero hay otro montón de elementos en los cuales la desigualdad o la condición de pobreza se sostiene e incluso se aumenta a partir de la desigualdad de las formas institucionales que tienen las personas en peores condiciones. Por ejemplo, les quiero poner un ejemplo que por ahí es más claro. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, ya les conté. Yo tengo hijes. Tengo un hijo de 17, mi compañero tiene uno de 16 que también vive con nosotros y tenemos una nena de 8. Todos van a escuelas públicas. Las escuelas públicas de la ciudad son muy buenas. No todas, pero las que van mis hijos son muy buenas. Pero además van a la tarde, hay talleres, por ejemplo, mi hija va al IVA, que es un instituto vocacional de arte, también público y también muy, muy bueno. Yo vivo además en el oeste de la ciudad y fueron, por ejemplo, mi hija más chica fue al jardín público desde los 2 años. Tuvo posibilidad de una vacante en un jardín desde los 2 años. Si yo en vez de vivir aquí, en esta ciudad, viviera en Moreno, que es donde vive mi familia, yo después me vine a vivir a la capital, pero Moreno es una localidad del conurbano bonaerense que queda a 35 kilómetros de acá, las escuelas a las que podrían asistir les costaría conseguir vacante y serían tendrían otras formas mucho menos protegidas que los que tienen, no tendrían los talleres por la tarde, no tendrían un conjunto de formas de intervención que sí tienen los de aquí. Y sin embargo, es muy probable que un chico que ahora esté en Moreno, por ejemplo, reciba por ahí un programa social y piensen que el asistido es él y no mis hijos. ¿Se entiende? La densidad de la intervención hay que poder medirla también en la calidad de la buena oferta institucional que debiera llegar a eso. Y eso también es parte de lo público. Nosotros debemos, y también es parte de lo público y también
son de los mecanismos que funcionan como mejores mecanismos integradores. Quiero decir, para poder pensar, superar las formas de estigmatización de la pobreza, tenemos que volver a mejorar las formas de los grandes sistemas de política social, de política pública de la Argentina. Principalmente estoy pensando en salud, en educación y en todo lo que se pueda pensar en términos culturales, para que sean de excelente calidad y no solo dirigido a las poblaciones que no pueden pagar, sino recuperar esta idea de lo público como un lugar de encuentro donde todos nos encontremos por nuestra condición de ser partícipes de ese pueblo, de ser partícipes de esta sociedad. Esos mecanismos, por un lado, limitan esta cuestión de la distancia. Les quiero contar una cosa. Hace un tiempo dirigí una tesis de doctorado de una colega excelente de San Juan, que se llama Laura Garcés. Laura Garcés trabajó sobre las condicionalidades de la asignación universal. ¿Vieron tener que garantizar el tema de salud y educación de las niñas que reciben la asignación? Él los entrevistó a maestras, a funcionarios y también a personas que recibían la asignación, qué opinaban de esto. Y todos le decían, todos, las personas que recibían la asignación y las personas que trabajaban en las escuelas, que estaba muy bien porque había gente que no se ocupaba de les hijes, o sea, no los llevaba, no los vacunaba y no los llevaba a la escuela. Cuando ella le preguntaba, ¿quién? ¿Usted conoce alguno? Siempre decían, yo no, pero me dijeron que en el otro pueblo hay una que no le va. Y cuando entrevistaba a las personas decía, sí, a mí me parece bien porque hay gente que no lo lleva. ¿Y usted lo conoce? Yo no, pero mi cuñada dice que conoce al coso del coso. Siempre aparecía como una realidad dada, pero en la práctica no se concretaba en prácticas claras. No estoy diciendo que no haya gente que no, seguramente habrá gente que no cuida a sus hijos, pero aparecía como un lugar de distancia, nadie lo había encontrado. Y lo cierto es que cuando la persona con la persona que uno, la persona de otro sector social, yo la veo por la televisión, en Policías en Acción, me despierta una distancia, una separación, una pérdida de empatía enorme, que no es lo mismo que cuando fue mi compañero de escuela. Yo, que soy una chica grande, peino canas, me crié en el conurbano bonaerense y fui a una escuela, todavía en esos momentos la escuela pública era un lugar de encuentro de personas. Y iba yo, que mi mamá era trabajadora social, era profesional, pero también iban les hijes de empleadas de casas particulares, y una cosa es pensar al otro como alguien que nunca se cruzó con vos y otra cosa es pensar al otro cuando formó parte de tu cotidianeidad. Y todas estas prácticas también disminuyen las distancias, generan condiciones de empatía, generan otras que el proceso de separación por sectores que hay en esta etapa, que me parece que son cuestiones relevantes para discutir en materia de política pública. Quizás no impacte tanto en sus localidades, que son localidades por ahí más integradas, pero en las grandes ciudades se construyen estas cuestiones de distancia que me parece que son relevantes para ser pensadas y para ser tenidas en cuenta. Y otra de las cuestiones que también hay que pensar en las prácticas, vieron que hay una forma muy tradicional de pensar a la injusticia o a la justicia a partir de dos grandes lógicas. Una es la de la redistribución material, y otra es la del reconocimiento, ¿no? La del reconocimiento del otro en tanto otro, del otro en tanto sujeto. En esto la teoría del feminismo dio mucho aporte para pensar esto. Y en esto las trabajadoras y los trabajadores sociales y también los comunicadores, me parece, nos debemos una fuerte reflexión acerca del trato. Las formas de trato en las instituciones construyen formas de reconocimiento que son muy importantes y no son secundarias cuando se piensa la discusión acerca de la igualdad o de la desigualdad.
Así que bueno, a mí me parece, y me encantó cuando me plantearon esto las y los estudiantes del colectivo Formándonos Juntos, que pusieran el eje de la discusión en cuáles son las dificultades en términos de sentido común para poder disputar y jerarquizar a la política asistencial. Y creo que ahí hay un gran tema en la construcción de información, en la construcción de discurso, en la construcción que vincule lo asistencial con lo común. Insisto con esto, y con esto voy resumiendo y redondeando porque ya debo haber hablado demasiado. Compensar que lo asistencial no refiere a un colectivo distinto, refiere a cómo somos como sociedad, qué capacidad tenemos para tolerar lo justo, lo injusto, qué trato consideramos digno o indigno. Me parece que la pandemia permitió visualizar un conjunto de elementos que ya estaban, pero uno es la centralidad de las políticas públicas para pensar lo común y otro es la enorme cantidad de población argentina de trabajadoras y de trabajadores que se encuentran por fuera de las formas de trabajo protegido, que necesariamente requieren, en este caso, por ejemplo, frente a la pandemia, esta prestación del IFE, y seguramente necesitarán otras, y no se trata únicamente del tipo del sujeto paradigmático, parecía la persona que se encuentra desocupada y que no trabajó hace tanto tiempo, sino personas con participaciones en el mercado de trabajo que a veces son, que no son permanentes, que trabajan una semana sí, 2 semanas no, personas que reciben muy bajos salarios, personas que no reciben formas de protección frente a esto. Me parece que hay muchas discusiones de avanzada que podemos dar y que es bueno que las discutamos, es bueno conocerlas y es bueno asumir también al compromiso con alguna. Está la idea del salario universal, está la idea de la renta básica, está la idea de poder pensar una ley nacional de asistencia, está la idea de la valorización de la economía social, está todo el problema del reconocimiento de los cuidados. Los cuidados, vieron que todos hablamos de los cuidados cuando entraron en crisis. ¿Y por qué entraron en crisis los cuidados? Porque dejaron de ser llevados adelante por quienes históricamente los realizaron, que éramos las mujeres. No es que las mujeres seguimos siendo las grandes cuidadoras de la sociedad en términos de... Pero lo que sí ha pasado es que con los avances del feminismo y la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo ha puesto sobre el tapete la importancia de los cuidados para una sociedad. Fíjense si no, y esto también la pandemia lo va a mostrar, cómo se pone en discusión el tema de los geriátricos. Ustedes se dan cuenta la cantidad de muertos que se va a llevar esta epidemia y muchos de ellos van a tener que ver con una forma particular de cuidados de los geriátricos. Bueno, nosotros queremos esa forma, es la forma que nosotros queremos bueno, tenemos que discutirlo y eso tiene que ser reconocido y para eso hay que poder valorizar el trabajo de los cuidados. Insisto, si sos pobre en Argentina, seguramente trabajás mucho más que otros sectores sociales, pero además si sos mujer, trabajas mucho, mucho más. Y esos son temas también importantes para trabajar. Y después me parece que, además de las políticas asistenciales tradicionales de ingresos, hay que valorizar la densidad institucional, qué instituciones reales de soporte de salud, educación y cultura se encuentran en estos territorios pobres, que siempre son menos que las que hay en los territorios de clases medias y altas. O sea, una teórica chilena del trabajo social, Teresa Matos, hizo esta experiencia en Chile, que es decir, ante mayor complejidad territorial, menor densidad institucional. Esto si lo hacemos en Argentina, les juro que da igual. Ante mayor complejidad territorial, menor densidad institucional. Y esto es algo a revisar, algo a discutir para mejorar. Bueno, con esto vamos cerrando esta primera parte y seguimos con las preguntas. ¿Les parece? Como para no se aburran de escucharme. Ana,
¿Qué tal? Yo quería, ¿se me escucha? Sí, Sí. Yo quería también mencionarte, además de que ya habíamos hablado por ahí cuál era el énfasis o los ejes que queríamos que abordes, también el tema de cómo el gobierno está actuando con este desempleo estructural que tenemos y estos niveles de pobreza, por ejemplo, con la programación del Potenciar Trabajo, que es un programa que está inaugurando el gobierno. Acá yo lo busqué para dar más información más precisa. Es un programa nacional de inclusión socioproductiva y desarrollo local que unifica los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario. El objetivo de este programa es contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través de desarrollos de proyectos socioproductivos, sociocomunitarios, sociolaborales y la terminalidad educativa con el fin de promover la inclusión plena para personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica. Entonces, por ahí también traer un poco colación de que si bien hay mucho discurso hegemónico, ¿no?, en contra de las políticas sociales, de los planes, porque eso es por ahí lo que nos preocupa mucho como colectivo profesional y, bueno, futuros profesionales, como también a los comunicadores, periodistas, ¿no? Son carreras sociales ambas. El odio o el resentimiento que hay hacia esas personas que perciben planes sociales y que no logran visibilizarlos como sujetos de derecho, como todas las personas somos, ¿no? Sujetos de derecho, no lo visibilizan en esa categoría. Y que por lo tanto claramente es necesario un Estado presente que justamente proyecte y justamente tenga estos lineamientos, estas decisiones políticas de ejecutar estos programas para darle una solución, ¿no?, a este desempleo estructural y a este nivel de pobreza que hay. Por eso me gustó remarcar este programa también, Potenciar Trabajo, que es una nueva iniciativa de este gobierno actual. ¿Puedo hablar ahora o quieren sí, que...? sí. Sí, Ana, sí. A ver, a mí me parece muy importante esto que vos traes por varios motivos. A ver, en realidad todavía este nuevo gobierno, porque al poco asumir empezó la situación de pandemia, con lo cual todavía no ha habido un despliegue de estos niveles. Hay dos grandes instituciones para poder mirar la política dirigida hacia los sectores en condición de pobreza. Una es el Ministerio de Desarrollo Social, del que depende esta iniciativa que Ana recién comentaba. En términos nacionales, son pocos la cantidad de población que se encuentra recibiendo planes sociales. Hagan los números. Poca, además, comparada con la cantidad de gente que se encuentra en condiciones de precariedad laboral. Y la otra gran institución que interviene frente a estas cuestiones es la ANSES, que en este caso, por ejemplo, tuvo esta acción del IFE, del Ingreso Federal de Emergencia, que me parece que es una iniciativa importante para ser también analizada en términos de la acción frente a la emergencia de la pandemia. Me parece que, y después, por supuesto, después todas las acciones provinciales y municipales, pero en términos nacionales me parece que más que el potenciar trabajo, yo pondría la mirada en el IFE por la masividad. Es una política que tiene un nivel de masividad inédito en la historia argentina, y a ustedes les podrá parecer poco o mucho el dinero, pero lo cierto es que tiene está cubriendo una población enorme de argentinas y de argentinos. Es inédito y muestra la importancia de pensar lo asistencial en serio. O la tarjeta alimentar también, la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar también tiene un rol importante y masivo en esto. Me parece que son cuestiones importantes. Y también hay otras cuestiones importantes, y ustedes saben que si ustedes son personas pobres, van a pagar todo más caro, porque pagan más cara la energía, porque pagan más caros los alimentos, porque tienen menor posibilidad de acopiar. ¿Qué quiere decir?
Yo, por ejemplo, tengo auto y voy una vez por mes a un mayorista y hago mi compra mensual. Compro mucho más barato que lo que compran las personas que cobran por día o por semana, que no pueden acopiar, porque aparte no tienen condiciones para poder guardar, entonces tienen que comprar. Y también todas esas formas hay que poder reconocerlas. Si sos pobre en Argentina, pagás más por todo. Pagás más por el teléfono celular porque lo tenés que cargar con tarjeta y el dato es mucho más caro cuando lo compras de esa manera. Hay muchas formas, o sea, esta idea de que si sos pobre vivís mucho más cómodo, habría que recomendarle a la persona que se convierte en pobre una semana y que pruebe. Porque no, es, digamos, y me parece que visualizar esas formas de desigualdad también son altamente relevantes. Sí, tal cual. Y a la vez también pensaba un poco lo que nombrabas, justamente siguiendo con el IFE, que hablabas que son 9 millones de beneficiarios, que es la mitad de la población laboral activa, más o menos. Sí, sí. Claro, y un poco lo que vos nombrabas en cuanto a cómo muchas veces las personas o algunas personas ven esos tipos de asistencia como vos nombrabas, decía, una especie de una suerte de avivada por un determinado sector que recibe, pero a la vez hoy en día también mucha clase media ha recibido el IFE y sin embargo es como que no se termina de reconocer o no se terminan de sentir identificado con esa ayuda, es como que bueno, yo en este momento me lo merezco, pero hay algo ahí también que se deja ver y se escucha bastante por ahí cuando uno habla con determinadas personas. Sí, tal cual, es como vos decís. A mí me parece que además hay una, lo mismo que encontraba esta colega Laura Garcés, de que todo el mundo conoce a alguien que vive de, pasa lo mismo, ¿viste? Decir, no, pero Claro, la gente vive, decir, bueno, pero concretamente en tu ciudad, en tu pueblo, vos conocés mucha gente que vive efectivamente sin poder trabajar, digo, y se va cayendo, porque vos porque me parece que en eso hay que hacer un fuerte trabajo que tiene que ver con la información acerca de quiénes, en términos de qué tipo de acción asistencial se está desarrollando. Y también hay que modificar las formas de acción asistencial para que sea más claro también qué es cuáles son las formas de protección, cómo se puede acceder a ellas, quiénes pueden participar, qué tipo de problemas se ocupan. Me parece que también hay que pedirle a la política que sea más clara. ¿Para qué? Para poder dar esta batalla de mejora en las formas de la vida común. claro. Y es una batalla también por ahí cultural, porque vos decías en un momento que la pobreza en la Argentina no es un problema de que la gente no trabaja, digamos que el pobre trabaja, o sea, hay otra cuestión de fondo también, no es que el pobre está en la casa y no hace nada, al contrario, trabaja muchas veces más que el rico. Bueno, siempre. Pero está la idea esa, de que el pobre no trabaja. Es pobre porque quiere, bueno, ya aparece también el discurso de la meritocracia, un montón de cosas, y ahí hay por ahí trabajar, digamos, en revertir esa mirada que es cultural, me parece. O la típica frase, mantienen vagos. Esa es la típica frase también dentro de ese discurso de poco sentido común que se reproduce y aunque bueno crea, por más que esto sea una ciudad chica, obviamente comparado a lo que es capital, eh, hay de mi generación ni hablar y de la generación de Mauro quizá también, pero hay mucho, mucho discurso en contra de las políticas sociales que claramente no logran hacer ese análisis, quizás porque no tienen las herramientas, quizás porque no hay empatía, no sé por qué. La verdad que a veces es difícil y duele leer comentarios en las redes sociales de personas que realmente atenten justamente como al sujeto, como sujeto de derecho que somos todes, ¿no? Bueno, si te parece, Ana, comenzamos con las preguntas, Mauro. Bien, bueno, acá la primera pregunta que me llega dice, si la propuesta sería la transformacional del pensamiento social, ¿sería algo lógico que cambie también la manera de ver la política y enfrentar lo asistencial de manera empática si la desigualdad está en una posición diferente? No entiendo bien. No, yo tampoco. Yo tampoco.
A ver, lo que sí estoy segura es que, miren, a mí me gusta un filósofo argentino que se llama Enrique Dussel. Sí. Y Enrique Dussel dice que la situación de los pobres, y cuando piensan los pobres en términos de ingresos, pero piensan los pobres en el sentido de los más débiles siempre, dice, son los que tienen mayor capacidad para identificar los problemas de una sociedad, ¿no? O sea, ubicarse en el lugar de los pobres es sensato para pensar que para hacer un diagnóstico sobre el Estado. O sea, en algún punto, pensar la situación de los pobres es de transformación del conjunto. Quiero explicarlo Bien. mejor en esto de la empatía. Y por ahí va, a ver, quizás vaya por ahí lo que pregunta esta Sí, persona. acá me la reenvió la pregunta, me la formuló de nuevo. Si la propuesta es la transformación del pensamiento social, sí, ¿sería lógico que se cambie la manera de ver la política? sí, sí, porque en algún punto, si vos pensás solamente a la pobreza como un problema de intervención de la política social y pensás a la política asistencial solamente como algo de un grupo diferente de la sociedad, es una cosa. Si vos pensás que esta sociedad construye pobreza y que entonces lo que hay que transformar es la sociedad. De acuerdo a cómo vos pienses esto, te cambia la forma como pensás la política y cómo pensás la relación hacia los otros. Lo que genera condiciones de pobreza y de exclusión es el funcionamiento de esta sociedad y su función económica, cultural, institucional. Entonces, si vos tenés que colocar el acento en cómo pensás esta sociedad, no solo, a ver, quiero decir, el problema de la pobreza y de la desigualdad no se resuelve solo con la política asistencial, ¿eh? No es una solución. Puede llegar a ser una forma de, es una parte de una forma de respuesta, pero la salida de la situación de desigualdad y de pobreza es por medio de una transformación de un conjunto de estructuras políticas muy superiores a la asistencial, ¿eh? La Claro. asistencial no saca a nadie de la pobreza. Esto es algo también importante de decir. Sí genera condiciones de vida más dignas, pero no saca a nadie. Lo que saca eso es la transformación de la distribución económica y cultural de una sociedad. ¿Se entiende? Esto entonces me parece que lo que dice ahí es, sí, cambiar la forma de pensamiento social implica pensar de otra manera la política. Yo lo que creo, me quedé pensando en esto que decía Ana, que bueno, se enojan mucho con la política asistencial. Quizás haya que correr a estas personas diciendo, sí, yo creo que hay que modificar la política asistencial, pero hay que modificar toda la política económica también, la política cultural también. O sea, la política, o sea, cómo poder, entonces digo, ahí sí es un pensamiento como más profundo el que se exige para esto. Bien. Ahí. Vamos con la segunda pregunta. Esta es directamente para Ana. Dice, ¿qué haría o hace Ana cuando escucha comentarios despectivos sobre determinadas personas? Porque normalmente nos terminamos peleando con personas afectivas por esos comentarios. La cena familiar. Sí, totalmente. Pasa seguido. Bueno, ¿qué hago yo personalmente? Qué gracioso. Depende del día, ¿no? No, pero a mí me parece que hay que poder escuchar, porque también, ojo con la postura soberbia también cuando uno estudia, de decir, bueno, vos no entendés nada, ¿no? Hay que poder escuchar y hay que poder armarse de argumentos para contestar. ¿Vieron esa gente que dice, yo ya no discuto más? El día que vos no discutís más, dejaste de pensar. Entonces yo creo que hay que decirle, bueno, a ver, cuando vos pensás en esto, de que se crean vagos, ¿a vos te parece que con este ingreso, si sumás todos los ingresos que puede recibir una familia, igual queda en una condición de pobreza extrema? Los pobres en Argentina
son quienes más tributan, quienes más impuestos pagan, porque gastan todo lo que tienen y pagan por IVA mucho más de lo que pagamos quienes tenemos posibilidad de movernos de otra manera. ¿Se entiende? Los que tienen, los que, te digo, eso me parece que no es una, que hay que poder dar una discusión. Yo lo que diría, no es lo que hago yo, porque a mí a veces me sale lo peor de mí, pero ustedes que son jóvenes y son más inteligentes que yo y tienen más, hay que ser muy humilde en la respuesta, porque esos discursos tan soberbios, a veces uno se le pone más soberbio todavía, y ahí Claro. pierde la capacidad de reflexión. Yo creo que hay que ser lúcido y humilde, pero yo no lo logro, eso yo digo para usted. Pero yo a veces lo logro, pero me cuesta mucho esfuerzo. Pero ustedes son mejores, porque las nuevas generaciones son mejores sin duda. Entonces digo, me parece que hay que poder escuchar y aprender a contestar. En algún punto, esto también pasa porque nosotros no podemos convencer. Entonces Bien. hay que traerse a uno el problema. ¿Qué pasa con mi discurso que no convenzo? Mm, Porque no necesariamente quienes dicen estas cosas son gente que es mala. Habrá algunos, por Bueno, supuesto, siempre lo hay. Pero te digo, bueno, ¿qué nos pasa a nosotros que no podemos dialogar? Y a mí me parece que, por ejemplo, contar con datos ayuda. Entren a los datos del IFE. Están colgados en la página del ANSES, hay un informe, si no me lo piden yo se los mando. Es decir, cuando uno ve los números de las personas que necesitan esta asistencia, claro. sí, Ana, eso justamente me gustó la parte en que dijiste de no contestar con soberbia, porque, bueno, personalmente en mi caso, por ahí sí, cuando hago publicaciones en Instagram, o sí, en Instagram más que nada, recibo comentarios atacándome, o atacando mi ideología, atacando mi ideal, atacando lo que veo yo y a mi visualización, digamos, de esta realidad política social. Entonces, justamente también lo importante es contestar con tranquilidad y con fundamento, es decir, no posicionarse en ese mismo lugar en donde te está atacando el otro, porque ahí ya estamos mostrando cierta debilidad, digamos, entonces creo que hay que contestar justamente con inteligencia, con datos, son fundamentales, y bueno, con argumentación teórica también nosotros como trabajadores sociales futuros, y bueno, trabajadores sociales que deben estar presentes también en esta videoconferencia, también colocarnos desde un posicionamiento ético-político y como dice Susana Casaniga, también que lo estudiamos con Patricia Nievas, que es fundamental el apoyo teórico. O sea, que nunca hay que dejarnos de apoyar en la teoría, obviamente que la práctica también nos da muchísimo conocimiento, pero el respaldo en la teoría es fundamental también a la hora de argumentar y de defender también nuestra profesión como colectivo y nuestra identidad profesional. coincido plenamente. Bien, vamos a otra pregunta. De tu perspectiva con respecto a la desigualdad, ¿cuál es la cuestión social que más se visibiliza en este contexto de pandemia? A ver, ¿cuál es la cuestión social que más... Para mí la cuestión social que más visibiliza en este contexto de pandemia es la relevancia de lo público, de lo común. Fíjense, nosotros necesitamos regularnos para cuidarnos entre todos, necesitamos el sistema público de salud para que nos pueda cuidar. ¿Por qué estamos aislados? No sé ustedes si están aislados o no. ¿Ustedes están aislados ahora? Más o menos. Más o menos. Bueno, acá teóricamente estamos todos aislados. ¿Por qué? Porque si nos enfermamos todos juntos, estalla el sistema de salud. Fíjense lo importante que es. O sea, entonces la relevancia de lo público. Fíjense, necesitamos del ANSES. ¿Por qué? Porque si necesitamos guardarnos para no enfermarnos, más de la mitad de nuestro país se queda sin comer. O sea, entonces me parece que yo lo que visualizo es la importancia de lo público como lo común, Uh-huh. y dentro de lo público de lo público como lo común, y en esto la importancia de lo estatal. O sea, fíjense, quien creía, dicen, no, yo no dependo del Estado. Mirá cómo dependés del Estado, que Claro, dependés si el Estado no ejerce las funciones que tiene que cumplir,
no vas a tener un lugar que te puedan atender si tenés un problema de salud. O sea, yo creo que es eso lo que la pandemia más visibiliza. Claro. Y no solo para las personas pobres. Sí, sí, es como vos nombrabas en un momento el tema de los vínculos, es decir, no hay manera de sentirse a salvo, nadie se salva solo en este contexto de pandemia, justamente. Mm. Ana, ¿hay otra pregunta? A ver, reviso si hay una última pregunta. Ah, Ahí hay otra, dice. ¿Qué políticas sociales en violencia de género se podrían implementar en este contexto de pandemia? O bueno, se implementaron, pero se podrían, desde Eh, tu parecer. Desde mi parecer, yo no soy ¿O cuáles especialista, son las deudas, digamos? yo no soy especialista en ese tema, pero sé que la relevancia que han tenido en estos tiempos las cuestiones de género ya no van a volver atrás. Me parece que hay cuestiones que hay que reconocer como nodales. Y el tema de las violencias es un gran tema, es un tema muy difícil, por lo menos acá tuvimos un agravamiento con el aislamiento de las condiciones de violencia. Me parece que eso tenemos que lograr darle una importancia mucho más relevante que la que tiene hasta ahora. Bueno, se ha creado un ministerio, eso es algo importante para las mujeres, pero todavía falta avanzar en instituciones con presencia territorial en todo el país que efectivamente puedan acompañar, que puedan trabajar sobre cómo mejoramos nuestros vínculos, eh, nuestros vínculos que generan este tipo de condiciones. Me parece que es otra cuestión que también es medular, ¿no? O sea, que también cruza a muchos sectores de política. Pero insisto, en ese tema no soy especialista, opino como trabajadora social, pero nada más. bien. Acá otra pregunta dice, ¿cómo debemos responder frente a las falsas informaciones que manejan las personas con respecto a la labor que cumplen las trabajadoras sociales en pandemia? Con información. Me parece que lo que hay que tener es buena información. Este, eh, eh, por ejemplo, las trabajadoras sociales en pandemia son fundamentales para poder pensar cómo llevar adelante las prácticas de cuidado frente a la enfermedad. Yo tengo colegas por ejemplo, están trabajando ahora en dar los resultados. Y pasa con las personas que tienen, por ejemplo, COVID de manera sintomática, dicen, no, pero yo no tengo nada, no pasa nada, yo me siento re bien, no tengo ¿quién trabaja con esa población para generar esas formas de cuidado? ¿Cómo pensamos? Y bueno, hay mucho para trabajar en relación a eso. ¿Cómo pensar las formas de organización comunitaria en estos contextos de aislamiento, en estos contextos en donde se ha agravado la condición económica y lamentablemente vamos a salir de esta pandemia con un mundo más injusto y con un país más injusto. O sea, Sí, con lo cual va a hacer mucho más falta trabajo social. muy bien. Bueno, me parece que culminamos con las preguntas o hay otras más. No hay Mauro. Acá tengo, si hay tiempo, no sé, Ana, cómo estás de tiempo. Ningún problema. Bueno, me manda, más que una pregunta, es un compañero dice, teniendo en cuenta que hoy es el Día del Maestro, es bueno traer a colación a uno de los que quizás aportó gran parte de su vida a la educación argentina y que decía, todo problema social es un problema de educación. Si estás de acuerdo con esa frase y si, desde qué aspecto podría ayudar la educación justamente a la desigualdad, a enfrentar. No sé si estoy tan de acuerdo, porque si todo es educación, querría decir que la desigualdad económica no No existe. existe. No hay diferentes formas de educación, o sea, el responsable de las maniobras financieras que hacen que funda una empresa, que sacan dólares y los transforman en yuanes para estafar ese tiene mucha educación.
tiene una educación egoísta, tiene una educación de valores, de los peores valores. No sé si es, o sea, pero no, sin duda no es una persona sin educación el operador de bolsa, por ejemplo, por decir algo. Claro, claro. Ese tiene mucha educación, o sea, entonces, no sé si el problema es más educación. Yo diría, bueno, ¿qué tipo de educación? A mí me parece muy importante la educación, dedico mi vida a la docencia, con lo cual valoro mucho y amo la educación pública, amo la tarea de ser docente, pero no sé si el problema, porque si no es como colocar solo en una de las dimensiones. Y la educación no es una, me parece que hay muchas, esto lo explicó Freire, lo explicaron muchos teóricos de la educación puede ser una y pueden ser muchas formas de educación. Claro, es una cuestión más de abordaje integral, digamos, la cuestión de desigualdad social. Sí, la educación, a ver, por ejemplo, de la misma manera que yo decía, nosotros tenemos que garantizar en los peores, que las prácticas educativas llevadas adelante con los sectores más castigados sean las mejores. Ahí le doy la derecha al compañero que hizo, o la compañera que hizo esa pregunta. Puedo decir, nosotros tenemos que garantizar la mejor oferta educativa para los sectores con menores, que es lo contrario a lo que sucede, lamentablemente. Pero deberíamos garantizarlo. Yo en ese nivel digo, sí, la educación es un montón. Ahora, pensar que si todos estuviéramos muy educados, desaparecería el problema de la desigualdad, desaparecería el problema de la violencia, no lo creo. Eso me parece que no, porque me parece que niega que la discusión política, niega la discusión económica, niega la discusión cultural, como si hubiera una sola educación. Mi abuela cuando nos retaba que éramos chicos decía, sean juiciosos, como si hubiera un solo juicio. O sea, claro. Como eso niega la política. Y me parece que el problema, esto no quiere decir que todos deberíamos poder acceder a las mejores ofertas educativas, que todos los niñas y los niños deberían poder ir, y que todos los adultos también tendríamos que poder formarnos. No estoy negando eso, pero me parece que no hay que negar la desigualdad, que la desigualdad cruza un conjunto más importante de variables. Bien, muy claro. Bueno, como última pregunta es, ¿cómo crees que sería este contexto en Argentina, es decir, el contexto de pandemia, con otro modelo de gobierno? Brava. A ver, yo dije que para mí lo que más visibilizó la pandemia era la importancia de lo público, y dentro de lo público estatal como garante de derechos. Y pensemos que en otras etapas dejamos de tener Ministerio de Salud, o sea, calculo que viene a eso la pregunta, sospecho que viene por ese lado. Me parece que los modelos de gobierno que desmerecen lo público, que piensan que nada se resuelve desde lo público, nos hubieran dejado en condiciones de mucho mayor desvalimiento frente a esta pandemia. Claro. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que finalizamos. ¿Te muteaste, Ana? Sí. Sí, lo estaba callando mi hermano que está acá al lado y estaba hablando. Bueno, creo que ya por ahora damos por cierre a esta conferencia. Les agradecemos a todos la disposición y también a nuestra disertante elegida por habernos dado el espacio y su tiempo para hacer posible este intercambio constructivo sobre lo que son las políticas sociales y asistencia en contexto de pandemia, la cual claramente es una temática fundamental para interpelar nuestra realidad actual, ya que, como mencionó Ana en todo este tiempo, las políticas sociales son un derecho y una garantía que el Estado debe conceder en estos tiempos de necesidad, donde su programación y ejecución son indispensables, ¿no?
Yo les agradezco enormemente, me siento muy honrada por la invitación y espero haber estado a la altura. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Ana, y la verdad que nos hiciste sentir muy cómodos y tranquilos a nosotros dos, que la primera vez que estamos al frente de algo así, estamos un poquito nerviosos y creo que... No se notó, no se notó. Muy profesional. Que muchísimas Feliz día gracias. también, feliz día del docente, de la maestra. Y a todos los docentes que están también viendo la conferencia. Un saludo para ellos. Y bueno, y damos por cerrada por el día de hoy el primer encuentro y los esperamos a todos a todos y a todas el jueves 17 de septiembre, que va a estar Macarena Sarlenga Fernández, que va a abordar la temática de violencia de género. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Chau, Ana. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Gracias.